Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. En los seres humanos, los huesos son blancos y la sangre es roja, pero la piel es distinta y las diferencias en el color de la piel han servido para justificar toda clase de atrocidades a lo largo de la historia. Esto es particularmente cierto en Estados Unidos, que actualmente está sumergido en una discusión de carácter histórico con respecto al maltrato permanente y sistemático de la población afroamericana en ese país. La evidencia científica muestra que los afroamericanos en Estados Unidos son discriminados y maltratados por los sistemas judicial, médico y educacional, perpetuando ideas preconcebidas sobre el color de la piel y los juicios de valor que se hacen con respecto a él, asociados a cosas tan diversas como la tolerancia al dolor o la inteligencia. En la base de todo este asunto está una pregunta fundamental. ¿Por qué en nuestra especie existe esta enorme diversidad en el color de la piel? La respuesta a esta pregunta nos llevará por un viaje fascinante que comenzó en África 3 millones de años atrás y que recrearemos en el capítulo de hoy de la Ciencia Pop. Y recuerden que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes generosos de la cuenta de Instagram @hablemos.deciencia, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Carlos Martínez y Lucía Latorre, Macarena Vergara y Miriam Hernández. Muchísimas gracias a todos. El 12 de junio de 1963, Medgar Evers fue asesinado en la puerta de su casa en Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Evers era el secretario de la NAACP, la Asociación Nacional para el Fomento de las Personas de Color, una organización de derechos civiles fundada en 1909 y que buscaba asegurar los derechos políticos, educacionales, sociales y la equidad económica de todas las personas para erradicar el odio y la discriminación racial. Evers fue asesinado por Byron de la Beckwith, un supremacista blanco y miembro del Ku Klux Klan, el más infame de los grupos de odio racial que ha existido en Estados Unidos y uno de los más reconocidos del mundo. De la Beckwith fue sometido a juicio en 2 ocasiones en la década de los 60, pero a pesar de la enorme cantidad de evidencia en su contra, el jurado, compuesto exclusivamente por hombres blancos, no pudo llegar a un veredicto, y de la Beckwith quedó en libertad. En aquella época, los jurados se elegían a partir del registro de votantes, y en Mississippi el derecho a voto excluía a los afroamericanos. A veces la justicia tarda, pero finalmente llega. En la década de los 90, la viuda de Evers logró reabrir el caso, y de la Beckwith, ahora de 71 años, fue condenado por el homicidio de Evers casi 30 años después de este crimen. Un año después del asesinato de Evers, el 12 de junio de 1964, el líder del movimiento anti-apartheid sudafricano, Nelson Mandela, fue condenado a cadena perpetua, acusado de sabotaje. El apartheid fue un sistema institucionalizado de segregación racial que fue impuesto en 1948 en Sudáfrica y se caracterizaba por una política de cultura autoritaria que buscaba asegurar que el dominio político, económico y social estuviera en manos de la minoría blanca. El apartheid era en la práctica un sistema de estratificación racial que asignaba prioridad a las personas en base a su origen étnico y segregaba los espacios públicos, eventos, escuelas, vivienda, trabajo, acceso a la vida política y todos los aspectos imaginables de una sociedad. Era una herencia del sistema de estratificación racial que había comenzado en Sudáfrica en el siglo XVIII, cuando eran parte del Imperio holandés. Mandela fue uno de los principales activistas anti-apartheid y estuvo en la cárcel durante casi 30 años.
La resistencia interna al apartheid y el apoyo internacional permitieron finalmente ponerle fin al sistema de segregación racial y en 1994 Sudáfrica vivió sus primeras elecciones presidenciales libres. Nelson Mandela ganó esa elección y se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de Sudáfrica. Y otro 12 de junio, pero de 1967, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional la prohibición que regía en algunos estados para los matrimonios interraciales. De esta forma, el 12 de junio es un día ideal para hablar de esta creencia relacionada con que ciertos grupos étnicos son superiores o inferiores. Por estos días hemos visto grandes protestas en Estados Unidos y en muchos otros países en contra de la enorme discriminación racial que se vive en el mundo. Todo esto a propósito de la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que fue asesinado por la policía de Minneapolis el pasado 25 de mayo. Si bien el concepto de raza no tiene sustento biológico, es relativamente común que el concepto se use de manera coloquial. Lo mejor cuando uno habla de grupos humanos que comparten ciertas cualidades físicas o sociales es referirse a grupos étnicos o poblaciones, sin que eso tenga de manera implícita o explícita un juicio de valor. A pesar de esto, sí es normal que se hable de racismo para referirse a las conductas que discriminan a ciertas poblaciones humanas en base a su apariencia. En Estados Unidos, país en el que el 13% de la población es afroamericana, podemos ver de manera regular conflictos raciales que llevan años incrustados en la sociedad de ese país. Y en Chile, un país en el que las migraciones de grupos étnicos que tienen un color de piel más oscuro que nuestro habitual color mestizo, también se han generado tensiones de corte racial, las que muchas veces pueden alcanzar niveles de virulencia muy altos. Y desafortunadamente, los datos muestran que, al menos en el caso de Estados Unidos, la violencia racial está lejos de ser desterrada, algo que podemos ver de manera clara en la relación que existe con la policía y el sistema judicial. En Minneapolis, la ciudad donde George Floyd fue asesinado, es 7 veces más común que la policía use la fuerza contra los afroamericanos que contra los blancos. Un estudio del año pasado mostró que 1 de cada 1000 afroamericanos podía esperar morir asesinado por la policía, y otro estudio del año 2014, que fue muy comentado, concluyó que la población general, incluyendo a la policía, tiene la tendencia a sobreestimar de manera grosera la edad de los niños afroamericanos y de evaluarlos de manera frecuente como menos inocentes, lo que hace que se les apliquen controles de identidad de manera más frecuente que otros grupos. Esto ha hecho que de manera recurrente jóvenes afroamericanos terminen culpados por la policía por crímenes que no cometieron, lo que es confirmado más tarde por el sistema de justicia. En 1989, una mujer blanca fue atacada de manera salvaje mientras trotaba por el Central Park, en Nueva York. Un grupo de 5 adolescentes afroamericanos de entre 14 y 16 años fue acusado rápidamente por la policía, la que obtuvo confesiones de manera coercitiva y, sin evidencias físicas que los vincularan a los ataques, 4 de ellos terminaron en centros de detención juvenil. El mayor de ese grupo, de 16 años, terminó en una cárcel para adultos. Fuimos catalogados de monstruos y violadores, y figuras connotadas de Nueva York pidieron que se nos condenara a muerte, declaró Yusef Salaam, el mayor del grupo. Por esos días, y a propósito de este caso, Donald Trump pagó un aviso a página completa en varios periódicos pidiendo el retorno de la pena de muerte. Después de pasar un tiempo conjunto de 33 años injustamente encarcelados, los 5 del Central Park, como fueron conocidos estos adolescentes, fueron exonerados cuando otra persona confesó el crimen, hecho que fue confirmado gracias a la evidencia forense. Hasta el día de hoy, Donald Trump se ha negado a pedir disculpas con respecto a este caso, el que pueden revisar en profundidad en el documental When They See Us.
El acceso a la salud también es un enorme problema para los afroamericanos, lo que no solo se limita a poder pagar por el acceso oportuno a la salud, sino que se relaciona con prejuicios y sesgos relacionados, por ejemplo, con la percepción del dolor. Un estudio realizado entre estudiantes de medicina y publicado en el Proceedings de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en 2016 mostró que existe la idea de que los afroamericanos sienten menos dolor que los blancos, lo que impacta en el tiempo de espera para recibir atención médica y en el tratamiento recibido. Parte importante de este sesgo viene de la época de la esclavitud y tiene su origen en la falsa idea de que los afroamericanos tienen la piel más gruesa. Y estos prejuicios, lamentablemente, están más diseminados de lo que uno pudiera imaginar y tienen un carácter cultural enorme. Hace 10 años atrás, James Watson, ganador del Premio Nobel por describir la estructura del ADN, fue removido de su cargo en los laboratorios de Cold Spring Harbor en Estados Unidos, luego de declarar que todo el mundo sabía que los afroamericanos eran inherentemente menos inteligentes que los blancos. Según Watson, sus dichos estaban justificados por las investigaciones que decían que los afroamericanos obtienen de manera consistente peores puntajes en los test de coeficiente intelectual que los blancos. Lo que James Watson parecía ignorar es que esos test tienen un sesgo cultural gigantesco, ya que inicialmente fueron diseñados para personas blancas occidentales y tienden a evaluar muy mal a los niños y niñas afroamericanos. Esta situación ha generado casos muy curiosos, como el del estado de California, en el que desde 1979 es ilegal tomarle un test de inteligencia a un niño afroamericano. La normativa se originó a partir del caso de Larry P., un niño afroamericano al que se le aplicó un test de inteligencia que determinó que tenía lo que en esa época se etiquetó como retraso mental, y debido a eso fue dejado en una clase especial en la que pasaba casi el 90% del tiempo en recreo. La madre del niño acudió a un psicólogo afroamericano, quien le confirmó que no había nada malo con Larry, y finalmente demandó al estado de California por haberle negado a su hijo una educación adecuada. La respuesta del estado no fue modificar los test de inteligencia, sino que vetar a los niños afroamericanos de estos test. Hoy hay varios estudios que confirman el efecto del sesgo cultural en estos test, y por ejemplo, niños afroamericanos que han sido adoptados por parejas blancas tienen un desempeño igual o superior a niños blancos y más alto que el de niños afroamericanos que crecen en un entorno cultural distinto. Muchos psicólogos coinciden en que la violencia racial se asienta de manera profunda en nuestro cerebro y probablemente se vincula con la inseguridad y amenaza percibida con respecto a quienes consideramos diferentes. En el fondo es una respuesta irracional que se da en personas que se sienten amenazadas e inseguras cuando se encuentran con otros a los que no reconocen como parte de su grupo. Y el color de la piel es un marcador visual de pertenencia grupal que puede ser fácilmente reconocido. La gran pregunta que nos queda es, ¿por qué hay personas que tienen distinto color de piel? La respuesta a este acertijo sobre el arco iris en sepia de nuestra especie nos llevará por un viaje que comienza en África hace 3 millones de años y a conocer el trabajo de una antropóloga biológica que quería entender cómo y por qué, durante la evolución de nuestra especie, había emergido esta gran diversidad de colores en nuestra piel. Y de ese viaje les contaré después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de obras. Segesta ofrece un servicio personalizado basado en la experiencia en más de 230 proyectos, incluyendo la conducción de procesos de licitación exitosos, supervisión técnica y administrativa de proyectos de construcción y la coordinación de proyectos de arquitectura y construcción, con énfasis en el cumplimiento de estándares técnicos, económicos y plazos. Segesta, gerenciamiento e inspección técnica de alta eficiencia para proyectos de construcción, con más de 2 millones de metros cuadrados de experiencia en los ámbitos de retail, industrial, oficinas, salud, educación e inmobiliario. Para más información, visite la página www.segesta.cl.
Algunas personas tienen una piel de color café oscuro, casi negra. Otras personas tienen una piel rosada, casi blanca. La mayoría de nosotros estamos en algún punto intermedio. Lo interesante es que, durante mucho tiempo, las razones de esta enorme variación en el color de la piel de los seres humanos fue un verdadero misterio científico, que abrió la puerta para que algunos convirtieran este rasgo biológico en algo con valor moral, y luego lo usaran para justificar el sufrimiento de los demás. Pero los rasgos biológicos no son buenos ni malos. Son características que han evolucionado porque aumentan las probabilidades de un organismo de sobrevivir y transmitir sus genes. Eso es todo. Y al igual que otros rasgos animales, el arco iris sepia del color de la piel humana evolucionó a través de la selección natural. Ahora, gracias a los avances en antropología y genética, tenemos ideas mucho más claras con respecto a cómo ocurrió esto. Nuestra piel proporciona uno de los marcadores más visibles de la variabilidad humana. Es algo que nos distingue de nuestros parientes animales más cercanos. Debajo de su pelaje oscuro, los chimpancés tienen la piel pálida. Y hace millones de años, probablemente, ese también era el caso de los primates que fueron nuestros antepasados comunes. Entonces, ¿de dónde viene la gama de colores de piel de la humanidad? Por física, sabemos que el color de cualquier objeto proviene de las longitudes de onda de la luz que refleja de vuelta al ojo del observador. Así, vemos las hojas de las plantas como verdes porque reflejan las longitudes de onda que nuestros ojos ven como verdes, absorbiendo las longitudes de onda que vemos como otros colores, como el azul o el rojo. En los humanos, un pigmento en la capa superior de nuestra piel refleja o absorbe diferentes longitudes de onda de la luz. Ese pigmento se llama melanina. Se encuentra dentro de lo que parecen pequeños granos, los melanosomas, que son producidos por células llamadas melanocitos. Nuestra herencia genética individual determina el tipo de melanina dentro de nuestros melanosomas. La feomelanina, de color amarillo rojizo, es más abundante en personas de piel más clara. Las personas con pigmentación más oscura tienen más eumelanina, que es de color café oscuro, y cuanta más eumelanina, más oscura es la piel. La melanina también colorea el pelo de los animales y las plumas de muchas aves. Curiosamente, la luz que refleja la melanina y que confiere el color de la piel es mucho menos importante que la luz que absorbe. Y de la luz que absorbe, la más importante es una que ni siquiera podemos ver. Gran parte de la luz emitida por el sol es invisible para nuestros ojos. Algo de eso es lo que se llama radiación ultravioleta, que es altamente energética y puede penetrar en las células vivas. Cuando lo hace, puede causar mutaciones en el ADN de las células de la piel. Lo que se interpone entre nosotros y esa amenaza es la melanina, algo así como una molécula guardiana, y su trabajo principal es la protección, un escudo que forma lo que se llama tapas supranucleares y que absorbe la luz ultravioleta. Son como pequeños quitasoles alrededor del núcleo de las células. A medida que los humanos evolucionamos, perdimos el pelo que cubría nuestro cuerpo, algo que ocurrió hace unos 3 millones de años, y probablemente una de las formas que encontramos para proteger ahora a nuestra lampiña piel fue aumentar la producción de melanina. Entonces, eso quiere decir que debería haber una conexión entre la intensidad de la radiación ultravioleta y el color de la piel. Durante mucho tiempo no hubo datos que respaldaran esta hipótesis, hasta que la información le pareció interesante a la NASA. En la década de los 80, la preocupación por el riesgo para la salud que representaba el agujero en la capa de ozono, una capa que bloquea a los rayos ultravioleta, llevó a la NASA a tomar millones de mediciones de rayos ultravioleta desde el espacio. La doctora Nina Jablonski, una antropóloga biológica que estaba interesada en entender el origen de la variabilidad en el color de la piel de los seres humanos, le pidió esos datos a la NASA. Y luego, en colaboración con su esposo, el geógrafo George Chaplin, trataron de visualizar esos datos en un mapa. Ese mapa mostraba por primera vez
exactamente cómo varía la exposición a los rayos ultravioleta en todo el mundo. Y lo más sorprendente fue un claro gradiente entre el ecuador y los polos, que se interrumpía solo en algunos lugares donde la altitud aumentaba, como por ejemplo en las altas cumbres de los Andes o de los Himalayas. Para determinar ahora cuán estrechamente se correlaciona el color de la piel humana con la exposición a los rayos ultravioleta, la doctora Jablonski recopiló mediciones de pigmentos de la piel realizadas por antropólogos que estudiaban a pueblos indígenas. Durante muchos años, los antropólogos han enfrentado el desafío de cómo medir con precisión el color de la piel. Actualmente se utiliza un equipo llamado reflectómetro, que básicamente envía luz de diferentes colores y luego mide la cantidad de luz que la piel refleja, lo que nos dice de qué color es la piel. Y luego se puede comparar esto con personas de todo el mundo. Los doctores Jablonski y Chaplin crearon un segundo mapa, esta vez uno que posicionaba los diferentes colores de la piel en nuestro planeta. Y voilà. Esos mapas mostraron claramente que la intensidad de los rayos ultravioleta predicen a la perfección el color de la piel. Donde quiera que los rayos ultravioleta sean más fuertes, la piel de las personas que viven ahí es más oscura, como ocurre cerca del ecuador o a gran altitud. En los polos, la piel de los indígenas es casi siempre más clara. Esto sugiere que la variación en la producción de melanina en la piel humana surgió a medida que diferentes poblaciones se movieron hacia diferentes latitudes y se adaptaron biológicamente a diferentes condiciones solares en todo el mundo. Ahora bien, nuestros primeros antepasados probablemente tenían pelo en todo el cuerpo y debajo de ese pelo una piel clara, al igual que ocurre en otros primates. Entonces, ¿cuándo comenzaron a evolucionar los tonos más oscuros de la piel humana? La secuenciación del ADN ha permitido encontrar evidencia que puede ayudar a responder esa pregunta. Cada vez que una especie se somete a alguna forma de selección natural, se encuentra evidencia de esa selección en el genoma. Uno de los muchos genes que ha sido relacionado con la pigmentación humana se llama MC1R. El muestreo de todo el mundo indica que hay una gran cantidad de variación en la secuencia de ADN en ese gen, pero no en todos los rincones del mundo. Cuando observamos la secuencia del gen MC1R dentro de las poblaciones africanas, casi no vemos diversidad. Y la variante genética particular que tienen esas poblaciones africanas es la que confiere una piel más oscura. MC1R codifica para una proteína que participa en el cambio de producción de feomelanina a eumelanina, y sabemos que la feomelanina es el pigmento amarillo rojizo y la eumelanina es el pigmento café oscuro. La ausencia de diversidad en el gen MC1R en las poblaciones africanas indica que en esa parte del mundo existe una fuerte selección negativa contra cualquier diferencia que altere el color de la piel oscura. Los estudios genéticos han calculado que ese gen casi no ha variado en los últimos 1,2 millones de años. Dado que nuestra especie evolucionó en África ecuatorial, es razonable concluir entonces que, para ese momento, todos los seres humanos tenían la piel oscura. El registro fósil respalda lo que hemos obtenido de la evidencia genética. La evolución de la piel oscura en los humanos sugiere que, bajo una fuerte luz ultravioleta, ese rasgo proporcionó una ventaja de supervivencia. ¿Cuál fue exactamente esa ventaja? Nadie lo sabía, pero se sospechaba que podía relacionarse con el cáncer de piel. De esta forma, una piel oscura podía proteger de mejor manera la piel del daño de la luz ultravioleta. Y durante mucho tiempo, esa pareció la explicación más razonable. Pero hay un gran problema con esa idea. El cáncer de piel generalmente se desarrolla después de varios años, cuando ya se ha entrado en la vida adulta y después de la edad reproductiva. Por esa razón, aunque podría acortar la vida, es poco probable que afecte a la capacidad de transmitir los genes. La doctora Jablonski estaba tratando de entender cuál podría ser la relación entre la luz ultravioleta, el color de la piel y la sobrevivencia, cuando asistió a una conferencia científica sobre defectos congénitos graves en mujeres embarazadas
que tenían dietas deficientes en una vitamina B llamada folato. Lo interesante de esto es que la luz ultravioleta degrada el folato que circula en los vasos sanguíneos de la piel. Era el vínculo directo entre la radiación ultravioleta, el color de la piel y el éxito reproductivo que la doctora Jablonski estaba buscando. El folato es oro biológico. Es un nutriente esencial con múltiples funciones y debe ser protegido de la radiación ultravioleta, ya que circula en los vasos sanguíneos de la piel. Parecía ser la mejor respuesta al rol de la melanina y por qué es relevante que sea más abundante en las zonas donde la radiación ultravioleta es más fuerte. Sin embargo, como otras veces en ciencia, esta respuesta venía con una pregunta. ¿Por qué entonces no tenemos todos la piel oscura? Resulta que hay otro lado de nuestra relación con la luz ultravioleta, la que no es del todo mala. De hecho, parte de ella, conocida como luz ultravioleta de tipo B, es crítica para la síntesis de la vitamina D en nuestros cuerpos, un proceso que comienza en la piel. Sin vitamina D, los humanos no pueden absorber el calcio de la dieta, fabricar huesos y tener un sistema inmunológico saludable. Cuando todos nuestros antepasados vivían cerca del Ecuador, no había problemas para obtener suficiente luz ultravioleta de tipo B a través de una piel oscura, lo que permitía producir vitamina D. Pero luego, algunas poblaciones comenzaron a moverse hacia el norte, donde los rayos ultravioleta que golpean la superficie de la Tierra son mucho más débiles. En esas latitudes del norte, una piel oscura dificulta la producción de vitamina D, que el cuerpo humano necesita. Las consecuencias de la deficiencia de vitamina D incluyen el raquitismo, una enfermedad del desarrollo óseo que puede paralizar a los jóvenes. En latitudes más altas y con menos radiación ultravioleta, la presión selectiva sobre el gen MC1R, que producía una piel más oscura en nuestros ancestros, comenzó a disminuir. En términos prácticos, esto quiere decir que ahora podían nacer personas con piel más clara sin que se degradara el folato, y eso al mismo tiempo les permitía sintetizar vitamina D de manera eficiente en latitudes donde la radiación ultravioleta era más escasa. Diferentes ambientes llevaron a que otros genes fueran seleccionados y fueran importantes para esas poblaciones, en términos del color de la piel. La selección de variantes genéticas de piel clara se produjo varias veces en diferentes grupos de todo el mundo, algunas de ellas en los últimos 10.000 años. El apoyo a la idea de que la conexión luz ultravioleta-vitamina D ayudó a impulsar la evolución de la piel más clara proviene del hecho de que los pueblos indígenas con dietas ricas en esta vitamina esencial tienen una pigmentación más oscura. La tensión entre estos dos aspectos de nuestra herencia biológica, por un lado la necesidad de protegernos de la mayoría de la radiación ultravioleta y por otro lado la necesidad de usar algo de esa radiación ultravioleta para nuestro propio beneficio, fueron las fuerzas que impulsaron la evolución de la maravillosa variación en el color de la piel humana que vemos a nuestro alrededor el día de hoy. Es el legado de un acto de fino equilibrio evolutivo que emerge por las diferentes condiciones ambientales que las personas han enfrentado en todo el mundo. Sin embargo, hay una derivada muy interesante. Ahora nos movemos por el planeta a una velocidad sin precedente. Eso significa que un número cada vez mayor de nosotros tenemos una pigmentación que no coincide con el lugar donde vivimos. Personas con piel clara y pelirrojas tienen un alto riesgo de cáncer de piel si se exponen mucho al sol. Y si eres una persona de piel oscura que vive, por ejemplo, en Escandinavia o en Valdivia, no vas a tener una buena exposición a los rayos ultravioleta para una síntesis óptima de vitamina D y muy probablemente debas obtenerla de la dieta. Ahora sabemos que necesitamos hacer adaptaciones culturales como estas para mantenernos saludables. Pero eso no es todo lo que hemos aprendido. Con el conocimiento que ahora tenemos sobre la evolución, también sabemos que el color de la piel es un rasgo flexible que ha cambiado con el tiempo a medida que varios grupos de personas se movieron a partes soleadas o menos soleadas del mundo. Y sabemos que el color de la piel se hereda independientemente de otros rasgos y no está asociado con otros aspectos de la apariencia o el comportamiento de una persona. Así,
El color de la piel es un producto de la evolución y nunca debería haber sido juzgado como algo bueno o malo. Después de todo, somos miembros de una misma especie, muy inteligente y adaptable, viviendo bajo el mismo sol. Esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros nos escuchamos la próxima semana para otra fascinante historia. Yo los dejo aquí. Recuerden lavarse las manos y que la ciencia los acompañe.